Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de la teoría microeconómica básica. Es decir, seguimos en la unidad 1 de nuestra materia de quinto año de economía. Sin embargo, que ahora, como en este segundo apartado, lo que vamos a tratar es un pequeño repaso de la teoría microeconómica, pero entendiendo por qué dentro de lo que sería la economía industrial también nos sirve como base para construir el conocimiento que después aplicamos para resolver problemas empíricos y problemas prácticos dentro de la carrera y dentro de la profesión. Y también por qué no es tan potente hoy en día, ¿sí? Porque a partir de esto se construyó lo que aplicamos hoy. Sin embargo, lo que sucede es que ya hoy en día, eh, a través justamente de la microeconomía más avanzada, muchas de estas teorías solamente sirven de fundamento, ¿sí? Pero no han perdido toda su validez, pero ya no es con la fuerza que tenía antes. Seguimos entonces, esta es la parte B de nuestra revisión, ¿sí? De nuestra unidad 1. Bueno, ¿por qué pongo 4.1? ¿Sí? Porque esto va a seguir la que sería la nomenclatura del libro de Line Pipal, que es el libro que nosotros tenemos y ocupamos, que está accesible, que se puede acceder, perdón, en nuestra plataforma. Ahora bien, vamos entonces a entender lo que sería la tecnología de la producción y las funciones de costos en una empresa monoproducto o de un solo producto, como tenemos aquí. La tecnología de una empresa es una relación de producción que describe entonces cómo una cantidad de insumos, estos insumos pueden ser mano de obra, materiales de producción, capital, dinero, ¿sí? Se transforma en la producción de una empresa, se transforma en un producto y en una cantidad de ese producto. Bajo el enfoque neoclásico, entonces una empresa es una unidad de producción y su meta es maximizar las utilidades. Y esto vamos a trabajar siempre, es maximizar sus utilidades, lo que significa que a la vez para maximizar las utilidades debe minimizar los costos. Este es el apartado que vamos a trabajar para cualquier nivel de producción. Entonces, la debilidad del enfoque neoclásico es que nos dice poco acerca de cómo se diseña este plan de producción. Nos dice que hay que minimizar, pero no cómo minimizamos. Entonces el plan de producción, el cual cambia en respuesta a cambios en los insumos y en los niveles de producción. Entonces no nos revela qué sucede adentro de la empresa. Tampoco no cómo tampoco nos da una idea de cómo los distintos intereses de los gerentes, los trabajadores, los accionistas, que son los shareholders de la compañía, en la intención de la implementación de un plan de producción. Tampoco no nos dice cómo funcionaría adentro, nos dice cómo funciona adentro y cómo funciona la parte humana y estratégica dentro de la empresa. Entonces, las relaciones externas, que llamamos clientes y proveedores, suelen estar medidas de acuerdo al mercado, ¿sí? Los clientes y los proveedores, y decir que son cosas que nosotros compramos y vendemos, compramos insumos y vendemos nuestros productos a un precio de mercado. Ahora, lo que sucede dentro de la empresa, es decir, las relaciones organizadas dentro de la empresa se rigen por leyes que son totalmente ajenas al mercado, que la conocemos como control jerárquico. Ahora, ya lo decía Ronald Coase, que fue premio Nobel de Economía en el año 1937, la frontera de la empresa es el verdadero límite entre las transacciones de negocio del mercado y las transacciones diferentes a la del mercado que se utilizan. Entonces, ¿qué determina esa frontera? Porque la producción se realiza en muchas empresas distintas en vez de realizarse en varias empresas grandes, que impide que la producción sea organizada por una o unas empresas gigantes con tremendas divisiones múltiples y de plantas múltiples a la vez, ¿sí? Nosotros tenemos que la competencia perfecta, hablamos de muchas pequeñitas empresas, ¿sí? ¿Qué impide que nosotros tengamos una sola gran empresa con, vamos a suponer, tipo corporación umbrella, ¿sí? Acá produce comida, acá produce tecnología, acá produce educación, acá produce salud, ¿sí? ¿Qué sucede para que esto no suceda? Y tiene que ver algo con cosas del mercado, ¿vale?
Entonces, la visión neoclásica no toma en cuenta aquellos costos que no están estrictamente definidos como costes de producción, los costos de realizar un negocio, ¿sí? Y ustedes van a poder revisar esta literatura, que está muy interesante. Si saben cómo buscarlo, van a conseguir todo. La naturaleza de la firma, derechos de propiedad y la naturaleza de la firma, mercados y es jerarquías, análisis y implicaciones de las políticas antimonopolio, firmas, contratos y estructura financiera de Hart, Williamson, Hart y Morsi. Esto, si ustedes saben buscar, van a encontrar todo en internet, estos libros. Entonces, el enfoque neoclásico del tamaño y la estructura del mercado aporta elementos para nosotros, como dijimos ya al principio, válidos de juicio, lo que significa que a largo plazo las siguientes discusiones uno debe recordar siempre, ¿sí? A medida que avancemos en esta materia debemos recordar siempre este concepto, que a continuación, que es una empresa se interpreta como una unidad de producción que sí o sí busca maximizar las utilidades. Quiere decir que podamos ganar lo máximo que se pueda ganar. Vamos a ir entonces a lo que serían los conceptos fundamentales del costo. La microestándar nos describe a una empresa en términos de su tecnología de comisión. No, acá está mal, esta es tecnología de producción. Una empresa que produzca la cantidad de un solo bien se caracteriza entonces por nuestra siguiente función. La cantidad que produce está en función de x1, x2, punto suspensivo, xk. ¿Qué es el k? ¿Por qué no dice xn ahí? ¿Sí? La función específica, esta función especifica la cantidad q que una empresa produce, la cual se obtiene del uso de k diferentes insumos. Entonces, k para nosotros significa insumos. A los niveles de producción, x1 para el primer insumo, x2 para el segundo insumo, y así sucesivamente hasta el késimo, en el cual se obtiene la cantidad xk, ¿sí? Depende de la combinación a distintos niveles de producción. Entonces, la tecnología se refleja en la función f de x. La tecnología es la que permite producir distintos niveles de producción utilizando distintas cantidades y distintos insumos, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la tecnología, debe ser naturaleza, y la naturaleza de la tecnología será un factor determinante de los costos de dicha empresa. Es decir, para nosotros la tecnología es este F que está acá. Esto sería tecnología. La tecnología es lo que nos permite producir a distintos niveles de producción a partir de la utilización de insumos. Ahora, la empresa es una sola unidad de toma de decisiones que escoge el producto Q y que los insumos relacionados x1, x2 y xn para maximizar las utilidades. A ver si escribí bien, ¿sí? Nos acercamos a esta opción, nos acercamos a esta opción identificando primero la relación entre la elección del nivel de producción de una empresa y sus costos de producción resultantes, ¿sí? Entonces, simplemente la función de producción de la empresa, ¿sí? Es decir, que para cualquier producción específica Q, tiene rayita porque es todo, ¿sí? Y dado los precios W1, W2 y WK de los insumos K, hay una sola forma de escoger el nivel de cada insumo, X1, X2 y XN, ¿sí? Tenemos la cantidad de insumos que ocupamos en cada nivel de producción, de modo que minimice el costo total de producir esa cantidad, ¿sí? Ahora, la empresa obtiene esta solución escogiendo la combinación de insumos K que resuelve el problema, ¿sí? Vamos a minimizar los costos, ¿sí? Minimizar
tenemos el costo del insumo por la cantidad que se produce. Lo que queremos es minimizar el costo desde una unidad de producción hasta la cantidad K de insumos, ¿sí? A partir de producir XI. ¿Sí? XI puede ser X1, X2, X3, ¿sí? Por eso tiene la I, simplemente ahí. Entonces, sujeta a la restricción de la tecnología, tenemos aquí, ¿sí? Que es, perdón, es sujeta a esta parte, perdón, ¿sí? Sujeta a esta función de cantidad de producción dados los niveles de insumos. Este nivel de insumos sí que a la vez es el nivel que maximiza la utilidad. Voy a ponerlo así también, que es el nivel que maximiza la utilidad. Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Ahora, si resolvemos este problema para diferentes niveles de producción Q que maximizan la utilidad, obtendremos el costo mínimo de cada nivel de producción posible por unidad de tiempo. Entonces, esta relación entre costos y producción es lo que describimos en la función de producción, en la función de costos de la empresa. Ahora, denotemos la función de la empresa, del costo de la empresa dada por costos totales es igual a costos variables más costos fijos. Donde la función se podemos extraer tres conceptos bastante importantes y fundamentales. Primero es el costo fijo, el costo promedio, ¿sí? Que es esto todo dividido por Q, y el costo marginal. Vamos a ver estos conceptos en detalle. Ahora, estos son los conceptos fundamentales que sacamos a partir de esa ecuación que vimos aquí recién. Los costos fijos, el término F, fixed set, describe una cantidad establecida de gastos en que la empresa debe incurrir cada periodo, sea este periodo semestral, anual, mensual, diario, que no está relacionado con la cantidad que produce. Entonces, la cantidad que produce no importa. F es constante, sea la producción 0 o sea 1000. Si nosotros vemos en un gráfico en donde tenemos cantidad por dólares, el costo fijo es así, da lo mismo, produzcamos cantidad 0 que produzcamos 1000, el costo es el mismo, ¿sí? Unos costos que pueden incurrir son, por ejemplo, el costo de financiamiento de las maquinarias y del lugar donde está trabajando la empresa, costo de publicidad, costos administrativos, alquileres, ¿sí? Ahora, F es constante solamente en el corto plazo, ya que en el largo plazo la empresa puede cerrar, puede cambiar la tecnología, puede contratar más gente, ¿sí? Solamente en el corto plazo analizamos a los costos fijos como constantes. Ahora, lo que tenemos después son los costos medios también se dice, es unidad de gasto por unidad de producción, y es el costo total dividido entre la cantidad total de producción, ¿sí? Depende de la producción y sus representaciones average cost de Q. Vamos a ocupar mucha nomenclatura en inglés. Entonces tenemos que acá el costo promedio, average cost de Q, es igual a costos variables, que sea costos por Q, más el costo fijo dividido la cantidad total de producción. Entonces el costo fijo promedio, ¿sí? El costo fijo promedio es el costo fijo dividido la cantidad de producción, average fixed cost de Q. Tenemos acá costo variable promedio, average variable cost de Q es igual a C, que C de Q, acuérdense que esto que tenemos acá siempre es el costo variable, porque depende de la cantidad, depende de Q. Ya dijimos en las láminas anteriores cómo se elige Q. Entonces, costos de producción dividido Q. El costo variable promedio es exactamente lo mismo, solamente que podemos decirlo de esta manera: costos variables de Q menos los costos fijos, ¿sí? Menos los costos fijos promedio. Costo variable promedio, entonces el costo fijo, el costo total promedio menos el costo fijo promedio. Para culminar esta parte tenemos los costos marginales, que este es posiblemente el concepto más importante que nosotros ocupamos, ¿sí? A lo largo de toda la teoría microeconómica para poder encontrar los óptimos.
El costo marginal se calcula como la suma de los costos totales en que incurre la empresa al incrementar la producción en una unidad. Si producimos 1000 hoy y mañana queremos subir a 1001, todos esos costos que que vamos a incurrir para aumentar esa producción. Puede ser 1000, estamos produciendo 1000, pero pueden ser algo importante como 1001 barcos. ¿Sí? Vamos a producir un barco más, que tenemos que comprar más maquinaria, tenemos que contratar más personal, tenemos que contratar más equipamiento. ¿Sí? Ese costo adicional que nosotros tenemos es lo que conocemos como costo marginal. Ahora, también es el ahorro en el costo total que se obtiene a medida que la empresa reduce su producción en una unidad. Es decir, si vamos a producir anualmente 1000 barcos y queremos producir 999, ¿cuánto nos ahorramos en materia prima, en uso de equipamiento, en mano de obra, en papeles administrativos, ¿sí? en costo de electricidad? Todo eso vendría a ser también un costo marginal, en este caso a ser decreciente. Podemos incluir un cuarto y último tipo de costo que se llama el señor costo hundido, que no tiene relación con la producción. ¿Sí? Un costo hundido es el costo en el que se incurre una sola vez, ¿sí? Y suele ser un prerequisito para entrar al mercado. Y ojo, el costo hundido suele ser más adelante razón de monopolio, ¿sí? Cuanto mayores los costos hundidos, más facilidad que haya monopolio. Ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos? Supongamos que ustedes son taxistas o que tienen una empresa que necesita una licencia en particular. Entonces esa licencia que uno tiene, ¿sí? que saca por primera vez, o la habilitación de un negocio, pasa a ser un costo hundido. Si uno va a lanzar, por ejemplo, un producto, un servicio en mercado, esa investigación de mercado que se hace para nosotros es como un costo hundido, porque es un prerequisito para entrar al mercado. Una licencia médica para un doctor, por ejemplo. Ahora, una vez realizados estos gastos, por ejemplo, el estudio de mercado, si sabemos que vamos a entrar o no en el mercado, si ya no vamos a volver a gastar nuevamente en un estudio de mercado. Y a partir de ese momento esos costos quedan hundidos y ya no se pueden recobrar, ¿sí? Con esto nosotros vamos a concluir entonces que vamos a subir en el día de la fecha, el día miércoles, ya que nosotros vamos a trabajar mañana y pasado. Esta parte es bastante cortita. Vamos a trabajar sobre lo que serían las variables del costo, las variables de costo y las decisiones de producción, ¿sí? Y eso ya lo voy a estar subiendo mañana. Con esto entonces nosotros concluimos el punto 4.1.2, que serían los conceptos fundamentales de costos del capítulo 4, tecnologías, del libro de PayPal. Nosotros mañana vamos a trabajar 4.1.2, que se conoce como las variables costos y las decisiones de producción. Si ya quieren hacer una lectura, va a estar muy bueno. Eso es todo, que tengan muy buen día.